El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, es el nuevo presidente del Partido Popular aragonés. Azcón recibió este domingo en el 14º Congreso del partido tanto el apoyo de la militancia, con el 98% de los votos, como de los líderes populares. Pablo Casado lo avala como una alternativa serena y lo sitúa al frente del Gobierno de Aragón. Y os deseo una muy feliz Navidad a todos los amigos del próximo presidente de Aragón, que es Jorge Azcón. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por esos resultados. Muchísimas gracias. Pues ya lo acabamos de escuchar, al líder de su partido lo sitúa como candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Aragón. Yo creo que nos han podido las ganas. Lo que ha dicho es como presidente del Partido Popular de Aragón. Es decir, hay muchos que han dado por hecho que me ha hecho ya presidente de Aragón. No, lo que estamos diciendo es que es un congreso que queremos, en el que formamos un nuevo equipo y en el que evidentemente el Partido Popular aspira a ganar las elecciones en mayo del 2023. Yo estoy encantado siendo alcalde de Zaragoza. Para mí es un orgullo alcalde de Zaragoza. Y el día que llegue el momento de decidir el candidato al Gobierno de Aragón, pues es evidente que lo diremos. Pero de momento soy el presidente del Partido Popular en Aragón y tenemos un reto muy importante, que es ganar las próximas elecciones. Asume usted las riendas del Partido Popular aragonés, lo hace desde fuera de las Cortes, porque usted no tiene escaño en el Parlamento Autonómico. ¿Cree que eso va a ser un problema a la hora de ejercer la oposición? Pedro Sánchez fue presidente del gobierno sin ser ni siquiera diputado. Es decir, no, yo creo que eso es vieja política, ¿no? Hoy la política se hace aquí en los medios de comunicación, se hace en las redes sociales, se hace en la calle. Yo creo que ese momento en el que tenías que tener un acta en un parlamento para poder hacer algo en política es vieja política. No creo que sea necesario. Yo creo que lo importante a día de hoy es escuchar a la gente y señalar los problemas que de verdad le preocupan a la gente. Los medios de comunicación hacen muy bien su trabajo y estoy convencido de que no va a ser necesario. Asume con su llegada a la presidencia del Partido Popular, supone una reorganización, la formación de un nuevo equipo de gobierno dentro del Partido Popular. Ana Alós, de los Populares de Huesca, es la secretaria general del partido. ¿Con qué objetivo ha formado usted este equipo? Pues con el objetivo de ganar las elecciones. Esto es algo para los partidos políticos extraordinariamente importante. Ganar las elecciones es el medio para poder mejorar la vida de los aragoneses. Tener un equipo renovado, tener un equipo con ilusión, tener un equipo que tenga ganas de poner ideas nuevas, proactivo, es fundamental. Una de las cosas que dije ayer en el Congreso es que los grandes proyectos solo se hacen cuando tienes importantes equipos con los que trabajar. Ana debía ser en la actualidad la alcaldesa de Huesca, si no hubiera sido porque el PSOE compró un voto en la alcaldía de Huesca. Es decir, pero si no, Ana sería hoy la alcaldesa de Huesca porque el resultado de las elecciones hizo que el centro derecha pudiera gobernar en Huesca. Ana es una magnífica colaboradora y estoy convencido de que va a hacer un importantísimo trabajo dentro del Partido Popular. Lo adelantábamos al principio de este informativo, ha surgido una nueva polémica en torno al trasvase del Ebro. Pablo Casado realizaba unas declaraciones, lo escuchamos y ahora lo comentamos. Has hablado, Jorge, y te honra, de un pacto nacional por el agua. Un pacto al que llegamos los presidentes autonómicos del Partido Popular de toda España, los de las cuencas cedentes y los de las cuencas que necesitan también esa solidaridad. Y creo que eso era una buena idea, pero es aún más urgente ahora que hay fondos europeos. Y esto es blanco y en botella hablar del trasvase del Ebro, lo cual en Aragón causa mucha preocupación. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Pues que el corte es muy evidente. Esto es lo que le interesa decir al Partido Socialista. Esto es lo que le interesa de lo que se hable al Partido Socialista. Habla primero el presidente del Partido Popular y acto seguido habla el secretario general del Partido Socialista en Aragón, cuando hay una parte fundamental de lo que dijo Pablo Casado que no sale en esas imágenes, y que es que no vamos a resucitar fantasmas de hace 20 años. Hoy el verdadero problema que tiene el río Ebro en nuestra comunidad es que el Gobierno de España está aprobando un plan nacional de cuenca que elimina 30 embalses de la cuenca del Ebro, que acaba con 150.000 hectáreas de regadío, y eso es de lo que no le interesa hablar a Lambán. Yo creo que es muy importante que digamos la verdad. Cuando se habla del trasvase, el primer trasvase que se intentó en España lo intentó el Partido Socialista. Era en la época de Felipe González. Pero parece que algunos se han olvidado de que el último trasvase que se ha intentado en España lo ha intentado el Partido Socialista. Fue en el año 2008.
se pusieron de acuerdo Marcelino Iglesias, Maragall y Zapatero para hacer un trasvase a Barcelona de 400 hectómetros cúbicos. Por cierto, el señor Lambán lo que hizo fue votarlo a favor. Yo creo que no es bueno que en política no se diga la verdad. Yo creo que no es bueno que intentemos desviar los problemas de los problemas reales. Hoy, lo que le pasa al río Ebro es que los presupuestos generales del Estado tienen 0 euros, ni una sola partida para una limpieza que es absolutamente necesaria, sobre todo después de que hemos sufrido una riada como la hemos sufrido. Ese es el debate que no le interesa al Partido Socialista y por eso intenta desviarlo. Pero tenga la certeza de que yo no me voy a equivocar. Yo sé lo que le interesa a los aragoneses y voy a hablar de eso. Pero sí se hablaba, ¿no?, de un pacto nacional por el agua. Pero eso es una cosa muy distinta. Yo creo que un pacto nacional por el agua en el que lo que dice el presidente del partido es que es necesario que utilicemos los fondos europeos para invertir en infraestructuras es exactamente de lo que yo acabo de hablar. De que esos embalses que estaban en el pacto del agua tienen que tener partidas presupuestarias para que se construyan. Pero la realidad es que el gobierno de España lo que está haciendo es eliminar 30 embalses en ese Plan Nacional de Cuenca. Eso es lo que hace que se tengan que eliminar 150.000 hectáreas de regadío que serían fundamentales para nuestros agricultores. Ese es el verdadero problema, el real que tenemos encima de la mesa. Que al PSOE le interesa agitar los fantasmas del trasvase, pues es poco creíble. Pero vamos a hablar de lo que está pasando ahora. Vamos a hablar de que el día 22 de diciembre acaba el plazo para que el Gobierno de Aragón presente alegaciones a ese Plan Nacional de la Cuenca del Ebro. A ver si Lambán defiende de verdad a Aragón o se queda, como siempre, solo en las palabras. Y muy brevemente, decía de hablar de la actualidad, hoy es un día muy intenso en lo político. El presidente de Castilla y León ha adelantado las elecciones tras echar a todos los consejeros de Ciudadanos. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cuál es su relación con Ciudadanos? Yo lo dije ayer en el Congreso. Yo creo que en Zaragoza tenemos una buena relación con Ciudadanos. Yo agradecí ayer en el Congreso el trabajo que está haciendo la vicealcaldesa y que están haciendo todos y cada uno de los consejeros, y es evidente que en cada comunidad, en cada ciudad, en cada institución hay dinámicas distintas. Yo estoy absolutamente centrado en gobernar Zaragoza, en que haya una buena relación entre los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos, y por eso yo aproveché ayer el Congreso en el que me eligen presidente del Partido Popular en Aragón para decir que creo que lo importante es que nos centremos en resolver los problemas de los zaragozanos, que es para lo que nos han elegido. A eso es a lo que estoy dedicándome y a eso es a lo que me quiero dedicar en el futuro. Pues mucha suerte en ese futuro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer como siempre. Gracias.